Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a retomar eh, en la práctica, o sea, vamos a hacer ejercicios respecto de lo que vimos el martes, que es de análisis dimensional. Voy a mostrarles aquí un ejemplo en otro ámbito que no es transferencia de materia, sino que más bien transferencia de calor, pero como les dije antes, independientemente de lo que estemos analizando, el fenómeno que hay detrás, para nosotros solamente van a ser ecuaciones que tienen ciertos términos con ciertas unidades y en unidades consistentes nosotros vamos a poder analizar correctamente lo que está sucediendo desde el punto de vista de los grupos adimensionales que se pueden mezclar de distinta manera porque tienen ciertas relaciones de acuerdo a lo que representan físicamente. En la unidad 1, en aula, publiqué ayer un enunciado con dos ejercicios que vamos a ver ahora. ¿Ya? Después de mostrarles esto, vamos a ir a ese enunciado, y en ese enunciado lo vamos a trabajar en lo que yo le llamo la pizarra virtual. Aquí con la tablet yo les voy proyectando un desarrollo y ustedes me van siguiendo, eventualmente también haciendo el desarrollo junto a mí. ¿Ya? Entonces, este pequeño ejemplo que aparece, y se los voy a actualizar en la clase propiamente tal, no se los puse en el archivo que subí a aula, los voy a actualizar y los vuelvo a subir. Lo que tienen ustedes acá es la ecuación de Colburn, que lo que hace esta ecuación es relacionar ciertos números dimensionales que tienen que ver con la transferencia de calor o transmisión de calor, donde ese sería un grupo adimensional, este sería otro, y este sería otro. ¿De acuerdo? Estos tienen significa cierta cosa cada término. Algunas de ustedes están familiarizados o familiarizadas con esto. El primero es C sub P, calor específico, y aquí realmente creo que todos se dan cuenta que estamos en unidad inglesa. Entonces, C sub P es unidad de energía por unidad de masa y por diferencia de temperatura. Entonces, BTU, libra a la -1, Fahrenheit a la -1. Es una de las unidades válidas para el C sub P, calor específico. Luego tenemos viscosidad. Si se acuerdan, viscosidad en sistema internacional era pascal por segundo, y eso lo transformamos en las unidades básicas y quedaba kilogramos segundo metro. Bueno, aquí la podemos expresar en libras, horas, pies, en las unidades inglesas, y así sucesivamente. Cada es conductividad térmica, ya vimos lo que era conductividad térmica, el del diámetro de una tubería, por donde se está analizando la transferencia de calor, y G es la velocidad másica por unidad de área, eso le llamamos flux, ¿de acuerdo? O un flujo másico por unidad de área se llama flux. Entonces dice, la ecuación de Colburn es dimensionalmente consistente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un grupo adimensional, tres grupos que yo le creo adimensional, yo tengo que identificarlos. Este no creo que sepan cómo se llama, pero esto se llama Prandtl. Está con PR, así se abrevia. Pero si quieren escribirlo es Prandtl. ¿Ya? Y este que está acá se parece a un número. ¿Alguno lo puede identificar? Lo vimos en la clase pasada. Está escrito de forma distinta solamente. ¿No es el de Reynolds? Exactamente, muy bien. Reynolds, pero está escrito un poco distinto. ¿Por qué? G es lo mismo que ρ, densidad, por la velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos Reynolds. Si Reynolds es adimensional, acá arriba tiene una constante, y Prandtl es adicional, el Prandtl,
este grupo que está acá, asumimos entonces que es adimensional también, ¿no es cierto? Si yo multiplico dos números adimensionales, el resultado tiene que ser adimensional. Entonces lo que me están diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene que determinar h y uno podría hacer un montón de arreglos en toda la ecuación para poder determinar cuáles son las unidades de h. Pero si yo sé que esto es adimensional, el Prandtl y el Reynolds es adimensional, este grupo es adimensional. Por lo tanto, h debería tener unidades parecidas a ¿qué? Pregunta para ustedes. ¿Cómo determinarían las unidades para h? ¿Alguna idea? Entonces aquí les planteo un desarrollo para que ustedes me vayan siguiendo. Ahí están las unidades de cada uno de ellos. Entonces, en el caso del Prandtl, aquí está, Prandtl, teníamos, fíjense, C sub P, mu y K. Estas son las unidades de C sub P, la unidad de mu y K. Y tenemos lo de Reynolds, y tenemos la viscosidad. Esto es la viscosidad, ¿no es cierto? Este es el diámetro y este es el flux. Lo mismo pasa arriba. Entonces, X sería las unidades de H. No tenemos idea qué es lo que es en este momento, pero sabemos que tenemos aquí, de nuevo les recuerdo, C sub P por G. C sub P. G. Entonces, X tiene que tener tal unidades que se vayan a simplificar con las de abajo. Aquí automáticamente tenemos que eso se simplifica con eso y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y ahí tenemos cómo sería la unidad. Al simplificar lo que corresponde, nos quedan BTU, hora, Fi cuadrado, grado Fahrenheit, de diferencia de temperatura. Este 0,03 es una constante que viene de la correlación que se determinó antes. Vuelvo atrás. Esto es una correlación que nos dice, mire, así es esa relación de estos grupos adimensionales. Por lo tanto, hemos determinado el H simplemente por un análisis y salió bastante fácil porque nos dimos cuenta, no es necesario que ustedes sepan todos los números de memoria, a lo mejor van a hacer análisis largo, pero una vez que se acostumbren a mirar estos números adimensionales, saben que si tengo solamente grupos adimensionales, para que aparezca otro en la ecuación, también tiene que tener dimensiones cero, o sea, no tiene que tener dimensiones. Entonces, salió relativamente fácil. Y esto es típico en transferencia de calor. Un H le llamamos coeficiente de transmisión de calor o de transferencia de calor, y están en unidades de potencia por unidad de área y por diferencia de temperatura. Potencia en este caso en unidad inglesa es BTU por hora. ¿Cuál es la unidad de potencia en sistema internacional? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? No. Potencia. Potencia es energía por unidad de tiempo. Joule por segundo. Joule por segundo, exactamente. Pero esa es una unidad que es compuesta, por decirlo así. ¿No es cierto? Watt. Ah, perfecto. Ahí sí. Muy bien. Entonces, eso, que en unidad inglesa no existe una sola unidad de potencia, sino que hay que combinar siempre energía por unidad de tiempo. En el sistema internacional tenemos al watt. ¿Ya? Entonces, estos son solamente, como les dije, cuando nos desviamos un poquito de transferencia en materias, en análisis dimensional, solamente para tener consistencia de unidades, y van a aprender algunos nombres de números dimensionales que a lo mejor no están relacionados con transferencia en materia, pero es muy bueno que a partir de ahora ya empiecen a familiarizarse, ¿de acuerdo? Ya, este tipo de ejercicios son los que uno hace acá. Este está relativamente simple porque fue solamente darse cuenta que
la unidad de H tienen que ser consistente con el propio grupo para que fuera dimensional, solamente eso. Pero, y ahora les voy a compartir el enunciado del ejercicio de los dos ejercicios que vamos a hacer ahora. Está en aula, ustedes lo pueden bajar. Creo que me faltó, creo que el que subí a aula tiene un pequeño problema de tipeo. Me equivoqué del año. 2021. En el pie de página dice 2020, solamente eso voy a corregir después. ¿Ya? Ahora se los voy a proyectar en este mismo momento. Ahí está. Entonces tenemos dos tipos de ejercicios, en el cual ambos tienen que ver con números dimensionales de transferencia en materia. En sí, esto es el análisis profundo de esto, para qué sirven los grupos dimensionales, qué vamos a determinar, etcétera, son relativamente complicados. O sea, siempre cuando ustedes se enfrentan a problemas de transferencia en materia a futuro, se van a dar cuenta que son problemas que no son triviales. Por lo tanto, es importante que desde ya se empiecen a familiarizar aún más con este tipo de lenguaje. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente, que la ecuación 1 presentada acá se usa para determinar la velocidad instantánea de transferencia de materia. Entonces, la velocidad instantánea de transferencia de materia también se llama coeficiente de transferencia de materia, dice ese K sub m, alrededor de esferas inmersas en un fluido en función de parámetros operacionales, propiedades físicas y la difusividad binaria, que se define como D sub AB, con dimensiones, ojo, dimensiones son en general, las unidades son en particular, dimensiones del largo al cuadrado por tiempo a la menos 1. Y ahí la ecuación 1 nos relaciona un número que se llama un SH, un RE y un SC. Entonces, anoten, lo vamos a ir anotando ahí, en la pizarra virtual. Entonces, el primer ejercicio nos define tres números adimensionales o grupos adimensionales y hay que determinar el caso M tanto en unidades SI como en unidades inglesas, considerando las dimensiones de las variables. Dice que D es el diámetro, con dimensión largo, C es la concentración molar por unidad de volumen, U es la velocidad, que está en largo por tiempo a la menos 1, ρ la densidad y mu es la viscosidad dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ir haciendo en una pizarra. Les muestro el enunciado, pero aquí lo vamos a ir desarrollando para que ustedes me vayan siguiendo. Eventualmente me vayan siguiendo. Sería importante que también lo estén haciendo conmigo, para que ustedes mismos se vayan dando cuenta que no es tan complicado a veces hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos al primer ejercicio. Les voy a compartir la pantalla de la pizarra virtual. Y lo importante de esto es que yo cada vez que use esta pantalla virtual lo voy a pasar en un formato PDF y ahí voy a ir juntando todo lo que hacemos en clase, de tal manera que ustedes puedan ir bajando el archivo PDF. Voy a ir agregando toda la información. Estoy tratando de conectar, no sé por qué no se conecta en este momento, pero debería hacerlo. A ver. Voy a parar de compartir eso y lo voy a hacer de nuevo. ¿Sabe? Está complicado esto. Deme un minuto, porque no sé por qué no quiere conectarse. Ya, parece que se me haya caído la internet, ¿no es cierto? Deme un minuto, por favor, porque no sé por qué esto no quiere funcionar.
Lo probé como 3 veces antes para que no hubiera problema. Le de Murphy siempre pasa. Ahí sí, ya. Tuve que reiniciar todo. ¿Lo ven? Por favor, que alguien me diga, por favor, si está viendo una pizarra cuadriculada. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya, gracias por la paciencia. Como les decía, me iban avisando cada vez que si algo no se veía. Por favor. Entonces, lo primero que les voy a mencionar acá en la pizarra es que son los números dimensionales que aparecen. Aparece un SH con sub m, donde aparece este coeficiente de transferencia de materia o velocidad de transferencia de materia, por un D, que en este caso, según lo que está definido en el problema, D es el diámetro, está dividido por una concentración y por uno que se llama difusividad binaria. Ya voy a explicar de qué se trata cada uno de esos. El otro número que aparece es Reynolds. Ya lo habíamos hablado, donde está el diámetro, la velocidad expresada como nu. Van a encontrar velocidad tanto con B corta como una U mayúscula. Depende del libro donde ustedes, o del libro que estén leyendo. Y tenemos el tercer número dimensional, que es un SC, que nos entrega ese mu, rho, disculpen, ese, y la difusividad binaria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo. El primer número que les voy a describir acá es el número que ya conocemos. Y eso se llama, y eso es Reynolds, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda la definición de Reynolds, la definición física? ¿Qué significa o qué razón de qué? Lo voy a anotar acá. Fuerzas. ¿Son entre las fuerzas de inercia y las viscosas? Muy bien, perfecto. Eso ojalá nunca se le olvide. Porque el que más van a usar en la carrera, en realidad, siempre. Siempre es importante que ustedes tengan en claro qué significa físicamente cada uno de estos números. Es súper importante. Vamos a un segundo número que voy a partir por el de abajo. Porque es como el independiente acá. Y este número se llama de Schmidt. Y eso relaciona la difusividad viscosa por la difusividad de materia. ¿Entiende? Entonces la difusividad viscosa en realidad es nu. Aparece nu acá y nu es mu partido por rho. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Cuál de los dos prevalece? ¿O cuál es más importante? Lo voy a anotar de nuevo acá. Dentro del proceso, lo que es viscoso o lo que es de transferencia material. Entonces, difusividad viscosa, relación, disculpen que me cambié de archivo ahí. Lo mismo, difusividad de materia. Ya, esto tiene que ver con que cuando yo hago transferencia de materia, o sea, ¿qué significa eso? Hay una cantidad de materia que pasa de un lado a otro, por decirlo así, en palabras muy simples. Depende de cuán rápido esta materia puede pasar de un lugar a otro, pero eso también depende de la viscosidad de estos materiales, porque la viscosidad se le llama, es una propiedad de transporte. Es más fácil transportar cosas que son un poco viscosas respecto a cosas que son muy viscosas. Entonces, coméntenme a ver si alguien sabe, ¿qué es más viscoso, un líquido o un gas? Consideremos esto a la misma temperatura, a la misma presión. ¿Qué es más viscoso?
¿Un líquido? Sí, el líquido. Y tiene que, recuerden, siempre piensen en transporte, que se mueve más lento. Entonces, para que, bien buena respuesta, para que se acuerden muy bien de esto. Ustedes no sé si han estado en un espacio confinado como una sala de clases, por ejemplo, o en una habitación cualquiera con otras personas y alguien empieza a pelar una naranja y empieza a sacar la cáscara y en poco tiempo ustedes ya pueden percibir el olor al aceite esencial que tiene la naranja. Y eso tiene que ver con la velocidad a la cual se está transfiriendo materia de un lugar a otro. O sea, cómo está difundiendo ese compuesto que le da olor a la naranja rápidamente a través del aire. Y eso tiene que ver con que el aire es menos viscoso y esos compuestos son volátiles, o sea, rápidamente pasan a la fase gaseosa y nosotros podemos percibirlo con nuestro olfato, simplemente porque esa transferencia de materia que hubo a través del medio, que era el aire, fue muy rápida. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con la interacción de materia, pero tiene que ver qué tan viscoso pueden ser estos compuestos que están participando. Y cuando es difusividad binaria significa que yo tengo compuesto A y B, ahí sale D sub AB, significa que tengo en contacto dos compuestos solamente. O sea, no hay ningún medio que interrumpa la transferencia de materia. Se le llama que no hay barreras a la transferencia de materia o no hay ninguna resistencia. Y eso, por ejemplo, en un frasco yo combino dos líquidos, combino dos gases, combino un líquido y un gas, etc. Pero tengo solamente un sistema binario, dos compuestos que están, y yo me doy cuenta cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces, el número de Schmidt es la razón entre la difusividad viscosa y la difusividad de materia. ¿Ya? Entonces, nos queda por último el último número que aparece acá, y este se llama de Sherwood. El número de Sherwood tiene que ver con, arriba se refiere a la transferencia de materia por convectiva y abajo transferencia de materia o flujo de transferencia de materia difusiva. Entonces, esto representa transferencia de materia. Nosotros llamamos, a ver, déjenme simplificarlo. TM, o así, transferencia de materia, y arriba le llamamos externa o convectiva, que es un fenómeno que tiene que ver con el movimiento de un fluido, ahí aparece la convección, y abajo la transferencia de materia difusiva, que es molecular, es un fenómeno molecular. Entonces se dan cuenta que nosotros con el número dimensional de Sherwood uno lo puede poner en función de Reynolds y Schmidt, porque Reynolds tiene que ver con el movimiento del fluido y Schmidt tiene que ver con que esa transferencia de materia va a ser más rápida o menos rápida dependiendo si es viscoso o no es viscoso o si hay una interacción binaria adecuada entre los compuestos que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que hace experimentalmente? Se diseña el experimento de tal manera de que yo puedo tener una cierta velocidad de flujo en una tubería, tengo el diámetro de la tubería, las propiedades del fluido, y puedo de alguna u otra manera tener un dato de difusividad binaria. Por lo tanto, yo hago estos grupos, tomo mis datos y hago una correlación que me permita obtener finalmente la relación entre Sherwood en función de Reynolds y Schmidt. En este caso, le voy a anotar lo que está ahí en el enunciado. La persona que realizó esto dijo que Sherwood va a ser ese 2 más 0,60 por Reynolds elevado a un medio y Schmidt elevado a un tercio. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que determinar son las unidades de K sub m, ¿no es cierto? Por lo tanto, como estos ¿se acuerdan cuando estábamos hablando que las constantes en una correlación tenían dimensiones y a la vez se podían expresar en unidades? Bueno, ese 2 tiene ciertas dimensiones o no tiene dimensiones. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con este 2? ¿Tiene o no tiene dimensiones? ¿Y cómo pueden saberlo?
más fácil la pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones de Schmidt y Reynolds? Son adimensionales. Muy bien, entonces, si son adimensionales, significa que Tenemos que sumar manzanas con manzanas. Deberían ser adimensionales. perfecto, ¿ya? Entonces, se ve obvio después de que uno analiza, pero hay que tener cuidado. O sea, digamos, el razonamiento implica que hay que tomarse una pausa antes de empezar a hacer cosas, a mirar y decir, ok, pues si es adimensional, también es adimensional, listo. Nada del otro mundo, pero si no te tomas el tiempo para pensar antes de empezar a hacer cosas, uno puede cometer errores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese análisis claramente no tiene dimensiones. Ese en paréntesis guión significa sin dimensiones, ¿ya? No tiene dimensiones el Sherwood. Por lo tanto, si el Sherwood no tiene dimensiones, yo automáticamente, yo digo, no necesito descomponer el Reynolds ni el Sherwood, sino que a partir de la definición de perdón, el Reynolds y el Schmidt, no necesito. Sherwood, no necesito hacer algo tan complicado. No siempre es así, o sea, vamos a ir a las metodologías de Raleigh y de Buckingham que vimos en la clase pasada, en algún momento, pero tenemos que tener claro que vamos a hacer este tipo de cosas también. Entonces, fíjense, tenemos algo que no tiene dimensiones, tenemos un K sub M, no sabemos qué dimensiones tiene, las dimensiones del diámetro de la tubería. Disculpen, aquí mejor voy a colocar como una X y lo voy a colocar en rojito para que ustedes... Voy a sacar este otro archivo que me está por molestando. Voy a colocarlo con rojo. No sabemos esas dimensiones. Y tenemos las dimensiones de la concentración. La concentración nos la dieron en dimensiones de es una concentración molar por unidad de volumen, entonces son mol. Mol es materia, es masa expresado en mol. Si lo estamos colocando en dimensiones, coloquémoslo en masa, pero con la precaución de que es molar, ¿ya? Es masa dice, por unidad de volumen. Largo elevado a 3. La difusividad binaria está expresada, en este caso, como un largo al cuadrado por tiempo en la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, todo este grupo tiene que ser adimensional. ¿Qué implica esto? El otro lado es dimensional. Vamos a pasarlo al otro lado. Entonces, X, vamos a hacer, ahora esto está dividiendo, ahora está multiplicando. Y arriba hay un largo que pasa dividiendo, ¿no es cierto? Voy a aclarar un poquito mi letra aquí para que no quede ninguna duda. Y acá viene casi lo obvio. Y digo, de nuevo, no se confíen con que estas cosas parecen obvias, porque podría ser que nos podamos equivocar en cosas que no deberíamos. Pues si este tipo de cosas ustedes con un poco de práctica no deberían tener problema. Entonces, esto tiene unidad de masa, pero en este caso en molar. Y abajo nos queda por largo al cuadrado y por tiempo. Entonces, las unidades de km en sistema internacional, ¿cuáles serían? Unidad de masa del sistema internacional. Recuerden que estamos en molar, por lo tanto, mol. También se puede expresar en forma másica, pero en este caso nos dieron largo al cuadrado, metros cuadrados y tiempo segundo. Este es el sistema internacional. ¿Qué pasa con en inglés? ¿Cuál es la unidad de mol en sistema inglés? ¿Mol libra? Al revés.
Libra mol. Ya, muy bien, no, está bien, súper. ¿No? Sí. Y lo colocan así, libra-mol con guión. ¿Ya? La unidad de largo sería feet o pie. Si quieren colocarlo en español también pueden, o sea, colocar la palabra pie, no hay ningún problema. Vamos a borrar esta cosita chiquita aquí. Entonces aquí era pie al cuadrado. Y tenemos segundo también. Entonces, inglesas, lo voy a poner acá. El problema que parecía bastante complicado, realmente fue bastante simple, pero hay que darse cuenta. Entonces, esos pequeños minutos que uno piensa antes de decir, mira, tiene una correlación con números adimensionales, el resultado es un número adimensional, claramente. Entonces, nosotros, y esto es una aclaración, nosotros usamos generalmente el mol, pero eso viene, ese mol que nosotros usamos es gramo mol, porque está el kilomol en contrapartida, que sería 1000 veces el mol, ¿ya? Pero nosotros, en el uso de esta cosa, del mol, nosotros omitimos esto. Por eso le llamamos mol. Y algo súper importante cuando hablamos de, no sé si eso lo sabían, pero cuando hablamos de las unidades de peso molecular, usamos Dalton. ¿Qué significa Dalton? ¿O por qué se usa Dalton? Primero que todo, ¿han escuchado lo de Dalton o no? Me cambié de hoja. ¿Alguien? Peso molecular, uno usa Dalton. Bueno, les voy a preguntar cosas más que ustedes yo creo que saben. ¿Cuál es el peso molecular del agua? ¿Alguien tiene? 18. 18 18 ya. ¿18 qué? gramos mol. Ya. Gramos mol. Lo voy a escribir de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, ese gramo partido por gramo mol debería ser escrito en forma completa como gramos por gramo mol de esa manera. Pero no ahorramos el gramo mol porque también puede ser escrito como kilogramos kilomol. Y el número no va a cambiar, ¿no es cierto? Solamente lo que hice fue amplificar por 1000. Entonces, en inglés, en unidad inglesa, ¿cuál sería el peso molecular del agua? Por lo menos el número. Sigue siendo 18. Lo que pasa es que esto es un libra partido por libra mol. Y para que ustedes lo tengan bien claro, en sistema internacional deberían usar más el kilo, estricto rigor, el kilomol con kilogramos, pero nosotros estamos, por uso, estamos más acostumbrados a usar el mol, y solamente el mol implícitamente tiene un gramo adelante. Gramo mol. Ya, de ahí viene Dalton. Dalton significa que sin importar el sistema de unidades, tiene que ser consistente, gramos con gramo mol o kilogramos por kilomol, libra por libra mol, siempre el número es el mismo. Entonces cuando colocan Dalton, dice, la unidad que usted use va a funcionar porque el número no va a cambiar. Ahora, hay pequeños trucos, por ejemplo, que alguien te ponga
en kilomol y tú quieres pasarlo a gramo mol, hay que hacer algún cambio de acuerdo a 1000. O hay que multiplicar o dividir por 1000 cuando corresponde. Ya nos vamos a tocar eso, porque eso sí está en la práctica. Pero es importante que tengan claro esta situación de los Dalton. Cuando yo ponga el peso molecular de tal compuesto son 1000 Dalton. Se refiere que son 1000 gramos por mol, o gramo mol, como quieran, o son 1000 kilogramos por kilomol, o son 1000 libras por libra mol. Eso es súper importante que lo tengan claro. Y de nuevo, es el lenguaje común. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? Ya. Vamos al segundo. Recuerden, yo estoy asumiendo que se está viendo esta pizarra virtual, así es que dice, les voy a leer el ejercicio, lo voy a pasar acá. Ustedes lo tienen disponible, espero que lo hayan bajado, pero les voy a leer. Dice, el coeficiente de transferencia de materia, en este caso le están llamando K sub F, no tiene nada del otro mundo, entonces, pero los voy a anotar aquí, coeficiente transferencia de materia. Las unidades que están propuestas aquí están en sistema internacional y está en metros segundo, la menos 1, o metros por segundo, como quieran ponerle. Depende de la difusividad. En este caso la difusividad la llamaron D mayúscula. Cada vez que ustedes ven difusividad, se refiere a difusividad binaria, por si acaso. Y las unidades de difusividad son metros cuadrados por segundo a la menos 1. Permítanme mejorar esto que no se ve tan bien. Ahora sí, menos 1. Luego dice, depende de la densidad. Y la densidad, unidad de densidad en sistema internacional, por favor, alguien que lo diga en voz alta o lo escriba en el chat. Son cosas que todos deberían saber automáticamente, no debería haber ningún problema con eso. Viscosidad, depende también. Velocidad de flujo. ¿Alguien? Unidades de densidad. Kilogramos partido en metro cúbico. Perfecto. Eso tiene que ser automático. O sea, yo no sé. No es algo que uno debería estar recordando a cada rato por el uso que uno le da. Viscosidad. Entonces nos da mu. Generalmente la letra mu se refiere a viscosidad dinámica. ¿Cómo se llama la otra viscosidad? Con la letra nu. Hay dos tipos de viscosidades que uno analiza. La dinámica. ¿Y cómo se llama la otra? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Si no lo saben, también díganme. Profe, ¿sabe qué? ¿Cinemática? Cinemática, perfecto. La cinemática es una difusividad viscosa, por decirlo así, y siempre las difusividades están en unidad de metros cuadrados por segundo, así como la difusividad binaria que es de materia. Entonces, la dinámica, el sistema internacional es Pascal segundo, o, me quedó un poquito feo esto, Pascal segundo, que es lo mismo a, si ustedes se recuerdan, kilogramos, metros por segundo. ¿Ya? La velocidad está expresada en metros por segundo a la menos 1. Y el último variable que está en este enunciado es D, que es dice la dimensión característica. Si esto está en la dimensión característica, esto podría ser un diámetro. Y esto está en metros. ¿Ya? Esas son las variables que definen el enunciado. Dice, determinen los números adimensionales relacionados con K sub F. ¿De acuerdo? Entonces, nos dan un hint. Hint, cuando le ponga eso, es como una nota o una ayuda, una pequeña ayuda. El número dimensional de Peclet para transferencia de materia se define como, y ahí está la definición, Peclet es largo por el largo característico, que en este caso sería D, la velocidad y la difusividad. Ya vamos a llegar al número de Peclet, que es un número que se usa tanto en transferencia de materia como en transferencia de calor. O sea, obviamente la definición es distinta. Entonces, nos dicen, todas estas son nuestras variables.
tenemos que definir ciertos exponentes y tenemos que definir ciertas situaciones. Entonces, en la nota, en el hint, lo voy a anotar aquí en el cuaderno, nos dice que el Peclet es igual, y lo voy a traducir, a ver, es un largo por la velocidad y por la difusividad. En nuestro caso, ese largo característico es D, la velocidad es U y la difusividad es D. ¿Ya? Ahí para que se acuerden que es lo mismo para este ejercicio. Entonces, el número de Peclet, ustedes pueden googlearlo, poner ahí qué es lo que es Peclet en transferencia de materia. Súper interesante esto porque si se dan cuenta, si sale U y D, de alguna u otra manera esos movimientos del fluido puede ser una energía cinética o puede ser una fuerzas de inercia a las fuerzas de fusividad, etc. Ahí se los dejo a ustedes, pero eso parece más bien momentum en la transferencia de materia. Peclet se usa mucho en transferencia de materia, claramente. Vamos entonces al desarrollo. ¿Con qué lo quieren hacer? ¿Con Rayleigh o con Buckingham? En Buckingham se los puedo dejar de tarea. ¿Ya? Recuerden que la forma de hacer esto, ustedes, a menos que se los soliciten explícitamente, ustedes pueden realizar esto de la forma que a ustedes les parezca mejor. ¿Ya? A ver, deja acordarme, la ayudantía que les va a quedar propuesto en Buckingham. Entonces, hagamos Buckingham ahora, ¿ya? Por teorema pi de Buckingham. Hagámoslo así. Que es lo primero que había que hacer en esta metodología. Entonces, definamos las variables. Se las anoté antes para destacarlas de qué se trataban, pero las voy a anotar ahora. Tenemos K sub F, tenemos difusividad, tenemos densidad, tenemos la viscosidad, la velocidad, la dimensión característica que es D. Entonces, asignemos exponentes. A, B, C, D, E, F. Tanto el orden de las variables como el uso de los exponentes es arbitrario, ustedes lo asignan. Entonces, ya les puse las unidades antes, entonces pongamos directamente las dimensiones, más fácil para nosotros. Dimensiones. Las dimensiones del coeficiente de transferencia de materia era metros por segundo, entonces largo por teta a la menos 1. La difusividad era largo al cuadrado por teta a la menos 1. Densidad es masa por largo a la menos 3. Mu, ¿se acuerdan? Masa por largo a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Eso ya me lo sé yo de memoria, pero recuerden, pascal segundo o kilogramos metros por segundo. Velocidad es largo por unidad de tiempo, entonces largo por teta a la menos 1. Y finalmente el diámetro solamente de unidad de largo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se define en el teorema de Buckingham? Habría que hacer como una resta entre las dimensiones. Ok, entonces, definimos, formalmente es definir la cantidad de grupos dimensionales o funciones pi. Y eso se hace, le poníamos la letra K, número de funciones pi, que es número de variables. ¿Cuántas variables tenemos? El número de las n menos el número de dimensiones. Entonces, variables, lo voy a anotar acá, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 variables. ¿Cuántas dimensiones hay en este problema? 3. 3 dimensiones, ¿no es cierto? Que está el largo, es la masa, el largo y el tiempo. Por lo tanto, nos dice que vamos a poder obtener 3 funciones pi. Luego, vamos a definir las funciones pi. Entonces, pi1 va a ser igual a algo.
pi2 igual a algo y pi3 igual a algo. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué había que hacer? Voy a anotar de nuevo esto nomás. No se preocupe. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué debería definir? Las variables base. ¿Cómo se elegían esas? Tenían que contener todas las dimensiones. Ok, en combinación, entonces, ¿cuántas variables base deberían haber aquí? 2, 3, 4, ¿cuántas? Y siempre va a ser el número de funciones pi. Son 3 variables base, entonces tengo que elegir 3 de estas que combinadas me den consideren todas las dimensiones. Entonces, seguro yo podría elegir la viscosidad como una de las bases porque esa tiene las 3 dimensiones. Pero si yo combino K sub F con D y con el ρ, también tengo todas las dimensiones. Entonces, esto es arbitrario. Entonces, yo en este momento lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir como variable base la difusividad, ρ y mu. ¿De acuerdo? Lo voy a separar un poquito porque quiero que después me quede la... Entonces, en todos yo voy a tener esa misma base. Y el primer grupo le tengo que agregar las variables que faltan. Entonces, el primer grupo va a ir el K sub F. Aquí tengan ahí la velocidad. Y el último tiene que ir el lago característico. Y ahí armé mis 3 grupos. ¿Se entendió? ¿Y qué me falta? Considerar que para cada grupo yo voy a tener un exponente. Aquí se pueden repetir los exponentes y se trabaja de forma independiente. De aquí para adelante se parece mucho con Rayleigh. Entonces, lo que yo hice, lo voy a destacar acá, que ese grupo de difusividad, densidad y viscosidad contienen las 3 dimensiones que tiene el problema. Y cada uno se diferencia en la última variable. Profe, ¿Sí? casi siempre son 3 o depende No, esas 3 bases tienen que ver con de el la número de funciones pi. Si te dan 4 funciones pi, vas a elegir 4 variables bases. ¿Se entiende? O sea, que igual tiene que ver con K, ¿o no? Porque K es como Sí, la esa cantidad es. de grupos. Sí, Ah, ya, sí, ya. exactamente. El número de funciones pi que te dan también te define el número de variables que vas a usar como base. Ya, gracias. Sí, bien, súper. Entonces vamos a desarrollar la primera. Pero ya te definimos las funciones. Vamos al pi 1. Pi 1 está definida como difusividad, densidad, viscosidad y el K sub F. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Dimensiones de difusividad era largo al cuadrado por teta a la menos 1. Esto está elevado a ρ es masa por largo a la menos 3 elevado a b. Mu es masa largo a la menos 1, tiempo a la menos 1 elevado a c. Y finalmente tenemos metros, unidad de largo elevado a d. Y todo esto tiene que ser igual a 0 porque lo que están diciendo es que dimensionalmente tiene que ser 0. O sea, sin dimensiones, luego sin unidades. Y hacemos nuestro sistema de ecuaciones. De aquí para adelante, como les decía, se parece mucho a Rayleigh. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos primero por lo que tiene que ver con el largo. En el largo tenemos... No, está bien como lo había puesto, me gusta más así. Largo, 2 puntos. Ya. Tenemos 2a, el exponente que queda, eso está elevado al cuadrado y está elevado a, menos 3b para la segunda variable. Para la tercera tenemos menos c y la última es d, más d. Entonces, esos exponentes tienen que sumar 0. Luego tenemos tiempo, pongamos tiempo, ¿sí? Tenemos menos a
En la tercera variable está de nuevo el tiempo, es menos c igual 0. Y finalmente, de masa, nos queda b en la segunda variable más c igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir desarrollando. De esta ecuación, para teta, nos queda que c es igual a menos a. Mejor coloquemos todo en función de c. Lo voy a hacer de esa manera. Voy a hacer al revés. A es igual a menos c. Abajo sale que b es igual a menos c. Por lo tanto, automáticamente sabemos que a es igual a b. Sistema de ecuaciones, si bien es cierto, ya lo sabemos hacer desde el colegio incluso, pero hay que tener cuidado porque cuando uno está apurado, las cosas no funcionan bien. Entonces tenemos que, si a es igual a b, tenemos arriba que 2a, pongámoslo todo en función de c como yo lo había dicho. 2a es lo mismo que menos 2c, menos 3b es menos 3c, entonces más 3c, menos c, y d no lo conocemos. Pero d lo vamos a colocar en función de c nuevamente. ¿Qué implica eso? De acá tenemos, se simplifica todo. D es igual a 0. ¿Se entiende? Por lo tanto, la función pi1, voy a cambiar de hoja, pi1 nos va a quedar. ¿Se acuerdan que era la difusividad, ρ, mu y k sub f? Y esta está elevada a B, C y D. Sabemos que A es igual a menos C, B es igual a menos C y D es igual a 0. Por lo tanto, pi1 nos queda de esta manera. La difusividad elevado a menos C, ρ elevado a menos C, mu nos queda C y kf elevado a 0. Función pi1 es mu dividido por difusividad, por ρ y la difusividad. ¿Cómo se llama ese número o ese grupo dimensional? Lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo se llama ese? Está en el enunciado del ejercicio De Smith. Schmidt. ¿No? Muy bien. Voy a poner entre paréntesis aquí. Esto viene del alemán. Schmidt. ¿Ven? Cuando uno hace el análisis, elige las variables apropiadas, todo eso, pero hace el análisis, van a aparecer los números dimensionales que corresponden al análisis. Entonces, cada vez que tengamos transferencia de materia, es muy probable que nos aparezca Schmidt. ¿Ya? Listo. Vamos al la segunda variable. Nosotros dijimos que en el segundo aparece pi2. Nosotros dijimos que era, me voy a recordar para nosotros lo que era pi2. Agregamos la velocidad a las variables base. Entonces tenemos d, ρ, mu, la velocidad, y tenemos los exponentes adecuados, a, b, c y d. En dimensiones, nos queda la difusividad era largo al cuadrado por teta a la menos 1. Rho era masa por largo a la menos 3 elevado a b. Mu era masa por largo a la menos 1, teta a la menos 1. ¿Sí? Y la velocidad es largo por unidad de tiempo. Y todo eso tiene que ser igual a 0 porque la dimensión es igual a 0.
Armemos nuestro sistema de ecuaciones. Para el largo tenemos 2a menos 3b menos c y más d. Para el tiempo tenemos menos a menos 3b. Recuerden que estos son los exponentes. Entonces ahí no sería menos d. ¿Menos qué? No, me confundí con el tiempo. Sí, ya, no hay problema. Eso nos pasa siempre. Yo también a veces me he equivocado y me doy cuenta, a veces bien avanzado el ejercicio, pero por eso, si uno es ordenado y va paso a paso, después uno suelta la mano, por decirlo así, lo puede hacer un poco más rápido, pero hay que ser bien ordenado para que no equivocarnos en estas cosas. No son difíciles, pero claramente en cada paso uno tiene que, si se equivoca un más o menos, cambia todo el resultado. Entonces estábamos en teta menos c y menos d. Y para masa tenemos b más c y no hay nada más. Entonces automáticamente del primero vamos a colocarlo de nuevo todo en función de c. b es igual a menos c. Vamos al segundo. Para teta tenemos que menos a menos 3b sería más 3c menos c menos d igual 0. De aquí lo único que podemos decir es que Profe, ¿sí? en el teta, el 3b no va. ¿Ven? El menos 3b del teta Sí, me di no cuenta. está. Súper bien. Gracias por muy atenta. Menos a menos c menos d. ¿No es cierto? Ahora sí. Maravilloso. Ya, así da gusto. Que estén ahí súper atentos o atentas. Ya, menos a menos c menos d. Entonces lo que vamos a despejar aquí va a ser el a en función de los otros. A va a ser igual a menos c y menos d. Y finalmente del largo tenemos que a es menos c, o sea, 2 veces menos c, 2 veces menos d, menos 3b, o sea, más 3c, menos c más d. Entonces puse todo en función de c y d. Entonces ahora vamos a ver la relación entre c y d. Tenemos, fíjense, 2c más 3c es más c, se nos van todas las c. Por lo tanto, nuevamente, d es igual a 0. Entonces, función pi2 nos queda d elevado a, que a es menos c, menos d, b, perdón, rho es b, o sea, rho es elevado a menos c, mu está elevado a c, y d está elevado a, no, era la velocidad, disculpen, elevado a d. ¿Cómo queda esto? Vamos juntando los c con los c y los d con los d, entonces nos queda. Entonces esto d con c, ¿cómo se D con C, cómo se relacionarían? Si D es 0. ¿Ven? Aquí nadie me dijo nada. ¿Qué pasa si D es 0? Significa que ese es 0. Significa que Igual a b. sí, exacto. Voy a colocarlo explícito acá. ¿Qué pasó acá? Entonces nos queda, fíjense, de nuevo nos queda menos C, rho, menos C y mu C. Alguien que me diga qué pasó para este número. ¿Qué número es este? El mismo de antes. Schmidt.
¿Cuándo nos va a suceder eso? Cuando nosotros quizás la elección de las variables base o la elección de qué exponente vamos a colocar en función de. Si yo hubiera elegido en este mismo ejercicio, y esto claramente les va a quedar para estudio a ustedes, si yo hubiera elegido hacerlo, despejar en función de D, a lo mejor se me hubiera hecho 0 otra variable. Lo mismo hubiera pasado en el primer ejercicio. No es que esté malo, significa que podría mejorar mi análisis para que no se repitieran los números pi si yo hubiera hecho otra elección. Entonces, por eso esa arbitrariedad en la elección, lo único que me va a definir es que aparezcan las variables que yo necesito. De nuevo, no es que esté correcto o incorrecto. Pues yo voy a tener que, en la práctica, darme cuenta a priori, más o menos, cuáles son las variables bases que yo tengo que usar o los exponentes que yo tengo que poner en función a esto. Entonces, voy a dejar disponible esto, que me gustaría hacer, es cortito el Kahoot, tenemos pocos minutos, y me gustaría hacer un Kahoot ahora, y esto quedaría pendiente. Yo se los voy a completar y se los voy a subir, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí disponible. Lo que podría hacer es terminar tal cual como hicimos el ejercicio y proponerle otra forma de hacerlo de tal manera de que aparezca, por ejemplo, el Padlet. Nos están dando un hint, una ayuda. Entonces, ¿por qué nos dicen el Padlet? Porque posiblemente en el análisis va a aparecer el Padlet, ¿ya? Listo. Entonces, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir ahora la página del Kahoot. Por lo tanto, les solicito que ya Camilo les indicó cómo se hacía esto. Y ustedes tengan su celular o el mismo computador, tengan el juego, y lo único que tengo que darles es el código. Listo. Entonces, vamos a... Ahí está el código. Lo voy a anotar en el chat por si acaso. Se llama PIN. $865-2970. No sé si están escuchando la música que está como de... que aparece acá. Entonces les voy a dar un minutito más para que avancemos. O sea, para que se metan al juego. Y así yo empiezo con esto. Van 10 personas, deberíamos haber 20 conectadas, al menos 21. Ya, medio minuto para que empecemos. Ya, vamos a comenzar. Los que alcanzaron a conectarse, o sea, los que no alcanzaron a conectarse, por favor ahí van viendo durante el transcurso del juego, igual se pueden conectar. Si no ven el pin después que avance, está en el chat del... Listo, vamos. Ya, muy bien. La mayoría lo apuntó. Sí, pues Newton está en
metros, es lo mismo que metros por segundo, kilogramos metros segundo a la menos 1 al cuadrado. Entonces ahí aparece kilogramos metros segundo a la menos 2, kilogramos masa por aceleración. La aceleración es metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. La mayoría que está conectado lo hizo bien. Puntaje. Recuerden, en el sistema internacional, energía es Joule. Y acuérdense que trabajo es una forma de energía en tránsito se le llama. Trabajo, de ahí se pueden encontrar fuerza por desplazamiento. Entonces, si trabajo es energía y fuerza por desplazamiento, fuerza es Newton, desplazamiento es la distancia. Entonces, Newton por metro es lo mismo que Joule. Vamos a la siguiente. Y varió harto el ranking. Por ahora nada, ranking no va a valer nada, solamente que respondan bien. Siempre son iguales las diferencias de temperatura en grados Celsius y Kelvin. Porque en sí la transformación de unidades solamente es sumar, bueno, depende de cuál tenga, pero sumar o restar 273,2. Entonces, la diferencia de 100 Kelvin con respecto a 50 Kelvin es lo mismo que, bueno, 100 Kelvin es una temperatura muy baja en Celsius. Supongamos mejor 400 y 300 Kelvin. 400 Kelvin menos 273 me da un número y la otra también está restada por el mismo número, así es que siempre delta T expresado en Celsius es lo mismo que delta T expresado en Kelvin. Y Kelvin no tiene grados porque es una unidad absoluta, acuérdense también. Vamos a la cuarta. Muy bien, la mayoría lo respondió bien. Pascal es la unidad en sistema internacional para la presión. En la práctica usamos mucho más lo que es bar o atmósferas. Bar ¿cómo se llama? Un bar es igual a 100.000 pascales, ¿de acuerdo? Y la presión atmosférica 101.325 pascales. Para no usar números tan grandes usamos bar, pero no es una unidad del sistema internacional. Una unidad adaptada o derivada de la que corresponde. Ya, esta estaba un poco complicada y algo que no alcanzamos a ver en detalle en una clase anterior, pero un manómetro lo que mide es diferencia de presión respecto a la presión atmosférica. Entonces, cuando un manómetro indica 2 bares, 3 bares, etcétera, es cuántos bares está por sobre la presión atmosférica. Pero la presión absoluta hay que sumarle la presión atmosférica en el lugar. Por lo tanto, en general, uno puede decir aproximadamente la presión atmosférica es 1 bar. Y cada vez que ustedes lean en un manómetro la lectura, hay que agregarle la presión atmosférica. Entonces, manómetro es una presión relativa a la presión atmosférica. 2 bar es una presión relativa. Y la presión absoluta es 3 bar. ¿De acuerdo? Se empieza así con ese instrumento, con el manómetro. Pero el manómetro es el que más sirve en el proceso industrial porque nosotros las diferencias de presión es la que nos interesa más que la presión misma. Vamos.
Y esto que quede muy claro, y el ejemplo que aparece aquí con las pelotitas dentro de Osvalde, volumen no es una propiedad conservativa, la materia es una propiedad conservativa, y tiene que ver con, imagínense que ustedes el mismo volumen, esos baldes tienen el mismo volumen cada uno. ¿Qué pasa si los llenamos con pelotas de distinto tamaño a las que están ahí? Va a haber otro número, unidades de materia adentro de ese mismo volumen. Por lo tanto, tiene que ver con cómo se reacomoda la materia en el espacio. Por lo tanto, la propiedad de volumen nunca se va a conservar, va a ser relativa a estas interacciones. La materia siempre va a ser la misma, la cantidad de materia, pero el volumen no se va a conservar siempre. Por lo tanto, no se hacen balances por volumen. Ese es el mensaje final, porque no es una propiedad conservativa. No se les olvide, lo vamos a repetir harto durante el semestre. No se hacen el volumen no es una propiedad conservativa. Quedan poquitas. Aquí hay que hacer un cálculo. Esta es la ecuación de gases ideales. Algunas personas le llaman pavo ratón, para acordarse bien, donde la presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante universal de gases, y la temperatura. Volumen molar es lo mismo que el volumen dividido por mol. Entonces lo único que tienen que hacer es RT partido por la presión. Quedan 40 segundos para este cálculo. Generalmente cuando le hacemos preguntas de cálculo aquí en Kahoot les damos más tiempo. Ok, 2 personas llegaron al resultado correcto. Como les decía, la ecuación de gases ideales es la presión por el volumen, número de moles por RT. Nos piden volumen molar. Volumen molar significa que yo, en esta ecuación, el volumen lo divido por N, o sea, N lo pasa al otro lado y presión pasa al otro lado. Entonces, volumen partido por N, que es volumen molar, nos da RT partido por la presión. Entonces, R, aquí ya está en unidad de sistema internacional. No tengo que hacerle nada. Joule, mol, Kelvin, unidad de sistema internacional. La temperatura en la ecuación de gas ideal, como es una ecuación de estado se le llama, esto lo van a ver mucho en termodinámica, pero la temperatura tiene que estar en unidades absolutas. Por lo tanto, 30, siempre hay que pasar la unidad absoluta. 30 más 273 nos da Kelvin, eso es 303. Y la presión tiene que estar en unidad de sistema internacional, o sea, 0,5 por 100.000 para que den pascales. Y ahí les da este resultado que está acá, 0,050 metros cúbicos por mol. ¿De acuerdo? Y para que lo tengan bien en claro. Repásenlo, que como se está grabando esto, lo pueden repasar. Entonces, voy a avanzar rápidamente, las otras son más rápidas de responder. Ok, esta yo también esperaba que todos respondieran correctamente, los que alcanzaron a responder. Claro, ahí están las dimensiones. Masa, largo, temperatura y tiempo. ¿Ya? Muy bien, la distinción.
tiene más de una respuesta correcta a esta pregunta. ¿Ok? Las dos eran correctas. No posee dimensiones, claramente. No hay dimensiones en el grupo y tampoco tiene unidades. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Nos quedan solamente dos para verdad o falso. Bien, está un poquito capciosa la pregunta porque está bien definido en un principio en relación a fuerzas inerciales a las fuerzas asociadas a la viscosidad, porque las inerciales están asociadas a la densidad. Entonces, era falsa la afirmación que estaba arriba. Y la última. Hay que completar. El número de dimensionales, una palabra. Siempre van a tener el mismo valor, no importa, tienen que ser consistentes sí en las unidades, pero si yo trabajo con sistema internacional o yo trabajo con sistema inglés, el número adimensional, el valor va a ser siempre el mismo, ¿ya? Entonces es ciego al tipo de unidad. De nuevo, tengo que ser consistente nomás con las unidades. Entonces, de todas las respuestas, aquí tengo un podio, por ahora es simbólico. Y mientras da el podio, yo le agradezco que se hayan quedado hasta este rato de la clase. Voy a tratar de ajustar para que no nos pasemos más cuando tengamos que hacer Kahoot. ¿Ya? Ya, felicitaciones ahí a Francisco, a Javiera y a Cristóbal. Y bueno, yo yo puedo generar un feedback con esto, una planilla Excel donde sé los resultados por preguntas globales. Así que estén bien. A la tarde tienen su ayudantía, aprovechenla y mañana su primer taller evaluado. Que estén muy bien. Ya, profe, gracias. Chao. Chao, bien. Chao, profe, gracias, Chao, que profe, esté hasta bien. luego. Que estén bien ustedes. Chao.